Hola chicos del séptimo grado, vais a Papeimé. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda tu profe de Ciencias Sociales, el profe Pilsen Damián, y hoy vamos a tener una clase de Historia y Geografía. Como contenido para el día de hoy tenemos importancia de los avances tecnológicos en el siglo XV y XVI. Para comprender, vamos a ir viendo los siguientes temas. Como primer tema, vamos a ir desarrollando cambios en los siglos XV y XVI. Luego vamos a ver pensamiento humano y por último la crisis religiosa. Vamos a ver los propósitos para nuestra clase. En primer lugar, emitir opinión sobre la influencia de estas ideas en la historia. En segundo lugar, identificar los distintos cambios que se produjeron en el siglo XV y XVI. Y por último, interpretar las ideas del pensamiento teocéntrico y antropocéntrico. Vamos a nuestra situación problemática. Tenemos a José y Rolfi que van a jugar fútbol. Dice, vamos a cruzar en diagonal el parque. Vamos a explorar ese nuevo camino. Igual que hicieron anteriormente los exploradores. Así como nosotros nos aventuramos por un nuevo camino, también en el siglo XV y XVI los europeos se aventuraron en busca de nuevas tierras, nuevas especies y riquezas. Estas exploraciones son conocidas como exploraciones ultramarinas. Y justamente, para poder entender las exploraciones ultramarinas, primeramente vamos a ver cuáles fueron los cambios que se produjeron en los siglos XV y XVI. Para ubicarnos tenemos que entender que los eventos que caracterizan a la edad moderna fueron el progreso de la ciencia y la tecnología, las exploraciones ultramarinas, el renacimiento cultural, la crisis religiosa y el absolutismo monárquico. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios que se produjeron en estos siglos? Durante los siglos XIV y XV, la sociedad europea ha experimentado grandes transformaciones en todas sus instituciones. Las antiguas estructuras medievales dieron paso a nuevas organizaciones socioeconómicas, políticas, religiosas y culturales. Ahora, ¿cuáles fueron esas circunstancias que precipitaron esos cambios? Y tenemos lo siguiente. En el aspecto cultural, el apogeo del comercio de las especies, ya sea de seda, tapices, porcelana, este comercio que se daba entre Europa y Asia. Otro de los aspectos es el aspecto socioeconómico, la influencia de los mercaderes y banqueros que surgieron en esa época. Otra de las circunstancias que precipitaron estos cambios fue el progreso de las ciencias y tecnología. Es decir, aparecieron nuevos inventos que justamente motivaron la exploración ultramarina. También otro de los aspectos que se presentaron es el debilitamiento de la iglesia y el debilitamiento del poder feudal. Todos estos se produjeron durante los siglos XV. Otras de las transformaciones que se produjeron fueron las transformaciones socioeconómicas. Muy pronto se repusieron los europeos después de una crisis del siglo XIV, cuando se propagó la famosa peste negra. Esta causó la muerte de muchas personas. La burguesía comercial de cada ciudad inició una serie de transformaciones e ideó nuevas formas de actividades económicas, la que permitieron un rápido enriquecimiento. Así nació el capitalismo comercial, que trataba de acumular capitales o bienes que no se consumen, sino que se invierten nuevamente. Estos capitales, justamente, ¿qué es lo que buscaban? Es obtener ganancias. Otro de los aspectos es que los primeros capitalistas surgieron en las ciudades marítimas de lo que es la cuenca mediterránea, principalmente en Italia. También más tarde surgieron en Alemania y Países Bajos, pues los ríos Rin y Danubio fueron los canales que se utilizaron para el comercio del Mediterráneo. Otra de las transformaciones que se dieron es en el aspecto político.
Durante el siglo XV, varios monarcas de los países de Europa Occidental, como Inglaterra, Francia, Portugal y los reinos de España, se asociaron a los burgueses capitalistas para robustecer su poder y disminuir el poder de los señores feudales, convirtiéndose así estas naciones en poderosos estados. A fines de del siglo mencionado y los siguientes siglos, los reyes de estos países lograron imponer su autoridad a través de un nuevo sistema de gobierno conocido con el nombre de absolutismo monárquico. Vamos a ver ahora cuál era el pensamiento humano en estos siglos. Cuando hablamos del pensamiento humano, podemos decir que los cambios socioeconómicos y políticos que se manifestaron en este periodo influyeron grandemente en el desarrollo de una nueva manera de pensar sobre el ser humano y el universo. Esta profunda transformación del pensamiento y de los valores culturales tuvo gran fuerza de manifestación en las letras y las artes. La pintura, la escultura, realzaron la belleza y los rasgos anatómicos del ser humano. Ese pujante movimiento artístico y literario es lo que se llamó como Renacimiento. Uno de los aspectos que caracterizó a esta época es lo que se conoce como teocentrismo. ¿Pero qué es el teocentrismo? Se denomina teocentrismo a la doctrina que sitúa a Dios como director absoluto de todos los acontecimientos del universo. Es decir, que todas las cosas se centran en Dios. De acuerdo con el teocentrismo, aquello que sucede en el mundo, incluyendo las acciones de los seres humanos, depende de Dios. Los teocentristas explican la realidad a partir de la voluntad divina. Todo está supeditado a Dios. La ciencia, en este marco, queda en segundo plano, debido a que cualquier fenómeno, por mínimo o insignificante que resulte, es regido por última instancia, y esta distancia es la divinidad. Por supuesto, este pensamiento cambió y surge un nuevo pensamiento. Es lo que conocemos como antropocentrismo. Es decir, que durante la Edad Media, todo el saber y la ciencia estaba centrado en las enseñanzas de la Iglesia y la mayor preocupación era la salvación del alma. Pero esto cambió justamente a partir del siglo XV. Las personas se volvieron más críticas y el interés apuntó hacia otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El conocimiento del universo. Se dio más énfasis a la ciencia, a la observación y se preocuparon más por el presente, pasando el ser humano a ser el centro de la cultura. A esto es lo que conocemos como antropocentrismo. A través del antropocentrismo se sitúa al ser humano como el elemento sobre el que giran todas las ramas de estudio y conocimiento, y también sitúa al ser humano por encima de todas las especies. Otra de las transformaciones que se produjeron en estos siglos es lo que se conoce como la crisis religiosa. La Iglesia cristiana atravesó una crisis, las guerras, las pestes, en primer lugar, y más tarde la nueva forma de pensar del hombre y de concebir la vida hizo perder a los fieles paulatinamente la fe hacia la Iglesia. Esto desembocó en lo que conocemos como la crisis religiosa. Es decir, la religión se volvió más íntima. No solo era Dios, sino también las personas eran el centro del pensamiento y la acción. Esta revolución, conocida también como Reforma, fue iniciada en Alemania a principios del siglo XVI, quebrantando la unidad cristiana y separando a un tercio de los fieles de la autoridad papal. La mayoría de los países europeos aceptaron la nueva doctrina, originándose así nuevas iglesias como la iglesia luterana, la anglicana y el calvinista. Muy bien, chicos, llegamos a la parte de evaluación. Vamos a ver qué ejercicios tenemos para el día de hoy. Dice, completamos con falso y verdadero. Y tenemos nuestro primer enunciado, dice. El antropocentrismo sitúa a Dios como el centro de todas las cosas. ¿Qué es? ¿Falso o verdadero? Falso, muy bien. Porque el antropocentrismo sitúa al hombre como centro de las cosas. Vamos a ver nuestro siguiente enunciado. Dice, el sistema político conocido como absolutismo es resultado de las transformaciones políticas que se dieron en el siglo XV y XVI. ¿Es verdadero o falso?
Verdadero, muy bien. Justamente estas transformaciones hicieron que surja lo que se conoce más adelante como la monarquía absoluta. Vamos a ver nuestro siguiente planteamiento. Dice, la crisis religiosa que se produce en la iglesia es consecuencia del antropocentrismo. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero, muy bien. ¿Por qué? Porque el hombre se sitúa como centro de las cosas y esto hizo que muchas personas vayan perdiendo su fe. Vamos a ver qué tenemos como siguiente ejercicio. Mencionamos las diferencias entre el teocentrismo y el antropocentrismo. ¿Cuáles eran esas diferencias? Vamos a ver, ¿qué características tiene el teocentrismo? ¿A quién sitúa en primer lugar? A Dios. Perfecto. Es decir, Dios es el centro de todas las cosas. ¿Qué otras características? Muy bien, todas las acciones que suceden dependen de Dios. Es decir, todo lo que ocurría en esa época era voluntad de Dios. Ahora vamos a ver las características del antropocentrismo. ¿A quién sitúa el antropocentrismo como centro de las cosas? Al hombre. Perfecto. El hombre se convierte en el centro de las cosas y las ideas. ¿Qué otro aspecto? Se sitúa al hombre por encima de todas las especies. Es decir, se sitúa al hombre como la especie más evolucionada. Llegamos al resumen de la clase de hoy. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo la importancia de los avances tecnológicos en el siglo XV y XVI. ¿Cuáles fueron esos cambios que se produjeron? Durante los siglos XV y XVI se produjeron grandes cambios, ya sea en el aspecto social, económico, cultural, religioso y científico. También estuvimos hablando que hubo un cambio en el pensamiento humano. Estos cambios justamente responden principalmente a situar al hombre como centro de las cosas. De esta manera surge lo que conocemos como antropocentrismo. ¿Y esto provocó qué cosa? Provocó una crisis religiosa. Es decir, este pensamiento derivó en una crisis religiosa en la iglesia cristiana. Esta se denominó Reforma Protestante. Y llegamos a englobar, es decir, que los descubrimientos del hombre son producto de su inteligencia, como resultado de una necesidad idéntica a las del siglo XV. Estas dieron origen a grandes inventos como los que hoy el hombre desarrolla. Y llegamos al final. Vamos a ver nuestra situación problemática. El hombre en el pasado se lanzó en busca de nuevos caminos. Comprendimos que es bueno utilizar nuestro conocimiento para un beneficio común. Vamos por este camino, así acortamos distancia. Muy bien, chicos, llegamos al final de la clase de hoy. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una nueva clase. Nos vemos.